Seguimos conversando con Bruno Cordeiro, analista de inteligencia de mercado de StoneX. Ellos realizaron un trabajo sobre análisis de mercado de combustibles en Paraguay y también a nivel internacional. Y precisamente, Bruno, antes de la pausa le decía que queríamos tener su percepción en relación al contexto internacional que se está dando y todo lo que implica el tema de vaivén en la cotización del petróleo, cómo esto va a repercutir en el mercado de combustibles a nivel mundial y por ende en Paraguay, tomando en cuenta que somos 100% dependientes de la importación de los combustibles. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación internacional que se da principalmente en Oriente Medio? Sí, nosotros vimos el viernes pasado un crecimiento muy fuerte de las cotizaciones del petróleo y combustibles en el mercado internacional. Con el inicio de los conflictos entre Irán e Israel, los precios del petróleo subieron casi 7% en viernes, reflejando principalmente un crecimiento de las primas de riesgo de oferta en Oriente Medio, ¿sí? Es importante decir que Oriente Medio hoy es responsable por cerca de 20%, 25% de toda la producción global. Tenemos allí importantes productores, no solamente Irán, que produce cerca de 3% de la oferta global, pero también Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, entre otros países. Y hay una preocupación de que esos conflictos puedan impactar la infraestructura productiva de la región. Pero no solamente la infraestructura productiva, hay una preocupación también con la infraestructura logística, ¿sí? Sí. Porque hoy Irán se concentra en una región muy estratégica en el mercado de petróleo, que es cerca del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábico y es transportado por allí cerca de 20% de toda la oferta global de petróleo. Entonces, por eso hay una preocupación muy grande de que ese conflicto pueda reflejar en una reducción de las embarcaciones en la región y afectar el transporte de petróleo. Por eso nosotros estamos viendo hoy un crecimiento muy acelerado de los precios, ¿sí? Que llegaron incluso al patamar más grande desde abril. Entonces, nosotros tenemos hoy una preocupación que ese conflicto pueda se reflejar en una reducción muy acelerada de la oferta. Nosotros no veíamos eso todavía, pero las perspectivas es que en los próximos meses la producción en Oriente Medio puede ser afectada, más afectada, claro, por el conflicto entre Israel e Irán. En el mes de abril, ¿cuánto promediaba el petróleo a nivel mundial? ¿Cuál era su cotización promedio y cómo varió ya a partir del mes de mayo, incluso intensificándose esa variación en el mes de junio? Entonces, en el inicio de mayo, nosotros trabajamos con un precio de petróleo en el mercado internacional próximo a $74 por barril. Sí. Pero con el inicio de la nueva política arancelaria de los Estados Unidos, los precios cayeron de manera muy acelerada. Nosotros veíamos en mayo precios del petróleo próximos a $60 por barril. ¿Sí? Entonces, una queda de casi $14. Sí. Pero ahora, con el inicio de los conflictos, nosotros estamos viendo un precio del petróleo trabajando próximo a los $76 por barril. Entonces, más alto de lo que nosotros veíamos en el inicio de abril, ¿sí? La verdad, Omar, es que el mercado está un poco confuso en relación a las perspectivas de balance de oferta y demanda para los próximos meses, ¿sí? Es importante decir que cuando observamos la demanda por petróleo, hay dos factores que impactan las perspectivas de los inversores, que es un factor estructural y un factor conjuntural. El factor estructural es que en el tercer trimestre tendremos un crecimiento estacional del consumo de petróleo en el mundo,
por cuenta del periodo de driving season en el hemisferio norte global, que es un periodo en que el consumo de gasolina y de nafta sí crece, reflejando sobre el consumo de petróleo. Ujú. Pero en la otra punta, nosotros tenemos los nuevos aranceles, las nuevas tasas aplicadas por Estados Unidos, que puede generar una reducción de los flujos comerciales a nivel global, impactando también el consumo de petróleo y combustibles. Entonces, nosotros tenemos estos dos factores se contradiciendo, ¿sí? Sí. Y el mercado está un poco confuso en relación a las perspectivas de esas movimentaciones del consumo de petróleo para los próximos meses. Ujú. En relación a la oferta, nosotros tendremos probablemente un crecimiento de la producción, no solamente por ofertantes secundarios como Brasil y Canadá, pero también por grandes productores de OPEP. OPEP es el grupo productor más grande en el Sí. mundo, produce cerca de 40% de toda la oferta global y ellos están cambiando su estrategia productiva en los últimos meses, buscando trabajar con un market share más grande, una participación más grande en el mercado, mismo con un escenario de precios más bajos, Ujú. ¿sí? Uh, Sin embargo, es importante decir que los posibles impactos sobre la infraestructura productiva de esos países que yo comenté, Sí. como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Irán, puede reducir esa procura de OPEP por trabajar con una producción más grande, exactamente porque esos productores que yo comenté que están en Arabia Saudita, grande parte de ellos hacen parte de OPEP hoy, ¿sí? Entonces el mercado, los inversores también están un poco confusos en relación a cómo va a ser la evolución de la oferta de OPEP por los próximos meses, por cuenta principalmente de los conflictos. Ujú. Si bien habló de dos situaciones distintas, en primer término lo que tiene que ver con la política arancelaria de Estados Unidos, que tuvo cierta afectación en el petróleo y en su cotización, el conflicto o un conflicto bélico es mucho más grande, es decir, el temor que pueda generar en el mercado. Y si bien usted mencionó que creo que el aporte de Irán en la producción es bastante bajo, pero lo que pueda crecer o escalar este conflicto es tal vez lo que genera mucha incertidumbre en el mercado. ¿Se puede ver así, Bruno? Sí, sí, es importante lo que dice Osmar, porque nosotros veíamos que los precios fueron mucho más impactados Ujú. por los conflictos, ¿sí? Sí. Nosotros vimos que en los últimos 3 días los precios crecieron casi 10%. Ujú. Entonces hay una preocupación muy grande con el conflicto, por cuenta principalmente en la región que se encuentra Irán-Israel, ¿sí? Sí. Y tendremos también un otro conflicto que es importante decir que se encuentra en la Europa del Este, Ujú. con Rusia y Ucrania. Sí. Rusia hoy es el segundo principal productor de petróleo en el mundo. Entonces también hay una preocupación del mercado con ese país que genera un crecimiento de las primas de riesgo, ¿sí? Ujú. Entonces hoy nosotros estamos observando que en el mercado estás presentando una preocupación más grande en relación a los riesgos geopolíticos en comparación a los riesgos macroeconómicos, ¿sí? Y eso es una tendencia para los próximos meses de que los inversores continúen trabajando con los precios más altos por cuenta principalmente de la importancia de la producción de petróleo en estas regiones que están con conflictos. Ujú. Mencionaba también, Bruno, la importancia del tercer trimestre del año, sobre todo tomando en cuenta que para Europa es la temporada invernal.
es decir, otoño-invierno en ese periodo. Ahora tal vez no se resienta tanto porque ellos están en primavera y luego ingresan al verano, pero el invierno siempre es fundamental para el consumo del petróleo y lo que puede llegar a implicar esto y cómo puede haber variación en la cotización también, Bruno. Sí, entonces nosotros estamos llegando al final del junio, Ujú. que marca el inicio de verano en Estados Unidos principalmente, Sí. y eso acaba reflejando en un crecimiento de los viajes familiares. Ujú. Con eso tendremos un crecimiento estacional del consumo de gasolina, ¿sí? Que se refleje también en una ampliación de la demanda por petróleo por las refinerías. Ujú. En el cuarto trimestre, nosotros vamos a empezar un periodo de crecimiento de la producción de diésel en Sí, Europa principalmente. exacto. Como usted ha dicho, ese periodo es marcado por un crecimiento de la producción de diésel para los países que se preparan para el invierno, Ujú. ¿sí? El diésel en Europa, eso es un punto que es un poco diferente de aquí en América Latina, por ejemplo. Sí. El diésel es muy utilizado para generación de energía eléctrica en un periodo marcado por la calefacción de ambientes, ¿sí? Ujú. Entonces, ellos necesitan de más diésel y gas natural también para garantizar la producción de energía eléctrica necesaria para abastecer los equipamientos de calefacción de ambientes. Ujú. Eso también puede reflejar en un crecimiento de los precios principalmente del diésel, ¿sí? Ujú. Una cosa interesante aquí, Omar, es que cuando veíamos el mercado de petróleo, normalmente nosotros trabajamos mucho con los diferenciales de precios entre combustibles y el petróleo, que llamamos eso de crack spread. Ujú. Y cuando nosotros veíamos el crack spread de gasolina, que es la diferencia de los precios entre gasolina y petróleo, vimos que en una comparación estacional, ese diferencial crece ahora en el tercer trimestre y el diferencial entre diésel y petróleo crece principalmente entre el cuarto trimestre y el primer trimestre del año, ¿sí? Entonces, probablemente vamos ahora a trabajar con precios más altos de gasolina, principalmente en los próximos 3 meses. Y para el diésel, las expectativas es que trabajemos con un precio más grande cuando comparado con el petróleo para el cuarto trimestre del año del 2025 y primer trimestre del 2026. Ujú. Los stocks mundiales de petróleo, ¿actualmente en qué niveles se encuentran, Bruno? Entonces, es importante decir eso también, Omar, que nosotros tenemos una diferencia entre los estoques comerciales y Ok. los estoques estratégicos de petróleo. Ajá. Los estoques comerciales son los estoques que están disponibles para el mercado. Y los Exacto. estoques estratégicos son los estoques que son los inventarios que sirven como un punto de emergencia, ¿sí? Ujú. Como una reserva. Uh, Como una reserva, digo. Disculpen. Como una Sí, reserva. exacto. Con una reserva de emergencia. Ujú. Para ese, por ejemplo, tenemos países como Estados Unidos y China que tienen grandes volúmenes de estoques estratégicos. Ujú. Ah, y cuando miramos el estoque comercial, nosotros estamos observando un estoque más bajo, ¿sí? Ajá. Cuando comparado con los mismos periodos de los años anteriores. Pero en los últimos meses nosotros observamos un crecimiento de los volúmenes de los estoques comerciales, ¿sí? Principalmente en la Asia, en el mercado asiático. Estados Unidos todavía trabaja con estoques más bajos Ujú. y la tendencia para el mercado norteamericano son inventarios comerciales más bajos en los próximos meses por cuenta del periodo de driving season, como yo comenté. Pero para Europa y Asia, nosotros estamos observando una construcción de los inventarios comerciales que puede reflejar negativamente sobre los precios, ¿sí? Ujú.
Las perspectivas en general es que principalmente en cuarto trimestre del año, nosotros vamos a ver un balance menos ajustado del petróleo. Y eso puede reflejar en un crecimiento también de los inventarios comerciales en Estados Unidos. Ujú. ¿Sí? Caso eso ocurra, es probable que nosotros vamos a ver una reducción de los patamares actuales de los precios del petróleo. Ujú. La consulta iba porque tal vez me esté adelantando demasiado, pero de escalar este conflicto del que habló, que es el último, digamos, Israel-Irán, sigue presente el de Ucrania-Rusia. ¿Podríamos pensar en problemas de abastecimiento de petróleo que también muchas veces genera temores importantes en el mercado? ¿Se podría dar una situación así? Ciertamente, Omar, es una posibilidad. Incluso también es una posibilidad que con una interrupción más significativa de la oferta en Oriente Medio, Ujú. nosotros podemos ver a Estados Unidos y China, por ejemplo, liberando una parte de sus reservas estratégicas. ¿Sí? Exacto. Eso ocurrió, por ejemplo, con el inicio del conflicto en Europa del Este. Ujú. Estados Unidos liberó cerca de 180 millones de barriles en el periodo, que se reflejó negativamente sobre los precios. ¿Sí? Ujú. Entonces también nosotros tenemos esa posibilidad de una liberación de barriles de las reservas de los inventarios estratégicos como una forma de reducir los impactos de una oferta menor de Oriente Medio. Pero eso es una opción temporaria, ¿sí? Ujú. Una opción que se puede compensar en el corto plazo. Pero si esa oferta es impactada en el medio o largo plazo, tendremos probablemente un problema en el balance, ¿sí? Nosotros podemos ver una reducción de los abastecimientos en muchas regiones, ¿sí? Ujú. Entonces, eso también es un escenario que el mercado y los inversores están considerando. Hoy, el mercado está precificando una reducción de los flujos por Oriente Medio, pero sin embargo, no es una interrupción total. ¿Sí? Claro. Si nosotros fuéramos a trabajar con una interrupción total de los flujos por allí, los precios van a pasar para patamares mucho más grandes en relación a que nosotros estamos observando hoy. Ujú. En definitiva, si la situación se mantiene como está, este conflicto tanto de Europa del Este como en Oriente Medio, podríamos esperar en los próximos meses un reajuste en el precio de los combustibles en varias partes del mundo, incluida nuestra región, Bruno. Sí, es bien probable, Omar, principalmente en países que dependen mucho de las importaciones, ¿sí? Sí, como el nuestro. Entonces, es importante también considerar el cambio, la moneda, ¿sí? Ujú. Que cada país tiene. Ese factor también es importante para el cálculo de reajuste de los precios. Pero es importante decir que ahora el patamar actual del mercado, caso nosotros continuemos observando un escenario parecido para los próximos meses, tendremos probablemente más presiones para un crecimiento de los precios en muchas regiones en el mundo. Bruno, agradecido con su tiempo, con los datos que compartió con nuestros televidentes. Gracias, Omar, y a todos que están nos escuchando. Deseo una ótima semana a todos.